levantar la vista y percibir la realidad. Los sentidos comunican que tenemos infinitas historias para contar, que nada se detiene, que todo gira, que personas y hechos en el camino del tiempo y en diversas circunstancias forman parte del paisaje urbano, la identidad, un pasado y presente, la proyección hacia lo nuevo. Cada rincón de Termas de Riondo es el espejo que refleja lo que fuimos y somos. Se trata solo de mirar y descubrirnos, de saber que podemos seguir escribiendo juntos la historia. La ciudad de las aguas calientes, cuenca acuífera milenaria, enclavada en un bello y misterioso escenario. Hace más de 100 años, visitantes de todo el país vienen en busca de los efectos benéficos, casi milagrosos de estas aguas, encontrando alivio a algunas dolencias físicas, pero también para el alma. ¿Por qué somos una ciudad termal? ¿Cómo es posible que tengamos agua termal en cada rincón de nuestro territorio y a pocos kilómetros fuera de nuestra frontera? ¿Influye nuestra ubicación geográfica? Las preguntas fueron surgiendo para comprender la riqueza de este suelo termense. En esta nueva entrega de Miradas, conversamos con el licenciado en Hidrología Subterránea, Adrián Vicente Cano, y nos propusimos conocer las características de nuestras aguas termales, el principal recurso natural que representa salud y bienestar en Termas de Riondo. Adrián Vicente Cano, licenciado en Hidrología Subterránea, un profesional con autoridad para hablar de las aguas termales en nuestra ciudad. ¿Por qué somos una ciudad termal, Adrián? Bueno, buenas tardes ante todo, chicos. Somos una ciudad termal por las características de la ciudad, que en realidad es una ciudad termal porque es única en el mundo. En ninguna parte del mundo, del planeta, encuentras una ciudad con estas características donde en un pequeño diámetro hay más de 10.000 perforaciones. Eso es medio insólito, digamos, es inédito. Por eso es una ciudad termal. Y es una ciudad termal también porque en cada casa, propiedades, hoteles, propiedades privadas, hay perforaciones. Por eso ¿Me estás hablando de 10.000 perforaciones en la ciudad? Mínimo. Vos recordás que antes no había agua corriente en Termas de Riondo, no había servicio de agua corriente. El servicio de agua corriente se habilita en el año 83, cuando llega el doctor Alfonsín, hacia esa época, y era intendente el doctor Olmedo, se habilita el servicio de agua corriente. De ahí para atrás no había agua corriente, la única agua que había era el agua subterránea, el agua termal. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, para que tengas agua en tu casa, tenías que hacer sí o sí una perforación, no había otra. Cuando llega el agua corriente, que era para un diámetro reducido de la ciudad, comienzan a disminuir las perforaciones, pero igual siguieron haciéndose y se hacen a la fecha. Claro. Así es. ¿Qué tiene nuestra ciudad debajo de este gran recurso que cautiva a tantos turistas que llegan todos los años? Una ciudad con más de 100 años de historia, Adrián. ¿Cómo está nuestra ciudad con respecto a las características que tiene? Porque estamos hablando y estamos en un lugar muy estratégico que me gustaría que me expliques, ¿no? Bien. La ciudad tiene distintos aspectos, pero yendo estrictamente a lo que es el termalismo,
que es por lo que comenzaron a venir aquellos viajeros y continúan, tiene varios aspectos. Por ejemplo, nosotros estamos parados acá ahora en el paredón, tengo el embalse a mi espalda, y más o menos para dar un pantallazo para que podamos entenderlo. Ahí lo tenemos al sol, o sea que ese es el poniente, o sea, se pierde el sol ahí, y toda esa zona, en esa zona se encuentran el sistema de la Conquija. El punto más alto tiene 5.000 metros. Y un poco más hacia el sur, ya entrando en la zona de Catamarca, se encontrarían las serranías de Lancasti. Desde acá hasta esas formaciones, en línea recta más o menos, en línea recta hay entre los 70 y 80 kilómetros. El agua de lluvia en aquella zona, que es una zona de muchas precipitaciones, 1.500, 2.000 milímetros por año, el agua de lluvia que llega a la superficie, parte se transforma en ríos, arroyos, canales, parte vuelve a la atmósfera y parte se infiltra. Pero además de esos ríos, aportan agua a la infiltración, digamos. Toda esa agua se infiltra, pero toda esa agua que se infiltra viene a parar acá donde estamos nosotros, por lo tanto a la ciudad. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la imagen de un satélite, que es perfecta, nos damos cuenta que es un embudo, y nosotros estamos en el final del embudo, digamos en el cañito del embudo. Entonces toda esa agua subterránea viene a parar acá hacia la zona de lo que es la ciudad de Termes Río Hondo. No hace falta, si vos te vas hacia Tucumán, lo mismo sucede con los ríos, el Gastona, el Marapa, el Medina, el Salí, etc. Lo mismo pasa con los ríos. Todos esos ríos vienen a parar acá a la cola del embalse, digamos. Cuando no existía el embalse estaba el viejo Río Hondo, que era ancho, profundo. Todos los ríos aportaban agua a ese río y se dirigían hacia el sur, digamos. Entonces, toda el agua subterránea viene a parar acá. Ese es uno de los motivos por el cual tenemos agua subterránea nosotros. ¿Se va a acabar algún día? No, nunca. Pero de ahí tenemos que ir a otros temas más técnicos y más puntuales. Ahora, el agua termal que tenemos acá es agua de lluvia. ¿Y por qué es caliente? Nos preguntamos. Esa es la pregunta, sí, que sí. Los termeños no lo sabemos muy bien explicar. Claro, nosotros es agua de lluvia la que se explota acá. Como te decía, más o menos de acá al pie, al sistema de la Conquija, hay 70-80 kilómetros. Eso es lo que recorre el agua, pero en superficie. Pero el agua subterránea que se infiltra en el sistema de la Conquija, creemos que se infiltra unos 2.000, 2.500 metros, forma una cuba y viene a parar todo acá. Y vos me dirás, ¿pero por qué no se va a Santiago? Ya vamos a llegar ahí, hacia la zona de Santiago. No, todo viene a parar acá. Bueno, cuando se infiltra el agua, va adquiriendo temperatura. Y nosotros tenemos que tener en cuenta lo que se llama el gradiente geotérmico, que la temperatura aumenta 3,3 grados cada 100 metros. Imagínate, si se infiltra 2.000 metros, son 66 grados que va a aumentar su temperatura, pero partiendo de 10, 12 grados de la temperatura del agua en superficie, tenemos que sumarle, vamos a 75, y si se infiltra un poco más, 2.500, estamos en el orden de los 80 y algo, 90 y pico de grados centígrados. Esa agua se calienta y viene a parar acá. Este es el origen del agua termal. Con esto descartamos totalmente aquellas versiones o la idea de que hay un volcán. O sea, totalmente descartado. Así de sencillo lo podemos explicar. Claro, que era se escuchaba mucho de que las termas que había un volcán debajo de las termas, y está desterrada totalmente esta idea desde el punto de vista científico. Así es, Guido. Y otra cosa, que no es una zona volcánica, o sea, no hay rasgos volcánicos para nada. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos agua caliente acá en Termes Río Hondo. Pero vos imaginate una gota de agua que llega a la superficie ahí, en el sistema de la Conquija, se infiltra,
no es que se infiltre y llega en un año acá. El movimiento del agua subterránea es muy, pero muy lento y demora muchísimos años. Unos estudios que se hicieron hace tiempo determinaron que el agua que estábamos extrayendo nosotros tenía mínimo 40 años, mínimo. Quiere decir que vos o yo ponemos en funcionamiento la bomba, esa agua que estamos sacando ha recorrido mínimo 40 años hasta que ha llegado a la ciudad, mínimo. Mirá, me estás dando un dato muy, pero muy importante. Sí. A ver, el agua que se extrae ahora es de hace 40 años que en el proceso. Desde que se infiltró hasta que llegó. O sea que eso nos va a llevar a otros temas en el sentido de valorar el recurso. Por supuesto. ¿Mm? O sea que siempre y cuando llueva allá, y depende de los periodos, de los ciclos climáticos, vamos a tener agua, pero vamos a tener más o menos, dependiendo, como te digo, también de lo que hagamos nosotros. Que, bueno, me dejaste ahí como para hacerte una pregunta con respecto al tema de la preservación de nuestro recurso termal. Sí. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las propiedades de nuestro recurso termal, Adrián? Es decir, estamos hablando del agua termal muy particular en una ciudad termal. ¿Cuáles son las características de nuestra agua termal? ¿Vos te refieres a la parte química? A las propiedades, físico? Sí. Bueno, sí. Digo, a grandes rasgos. Sí, ¿no? sí, ya vamos a llegar a eso. Pero antes quería decirte que allá tenemos el sistema de la Conquija y la Sierra de Lancasti. Y te había dicho recién que acá se concentra todo el agua, y ¿por qué no en Santiago? O sea, si el agua viene hacia esta zona, ¿por qué no en Santiago? Entonces allá, como vemos en el fondo, unas pequeñas elevaciones, una pequeña elevación, esa es la Sierra de Guasayán. Esa es la Sierra de Guasayán. Sí. Entonces todo el agua que viene, digamos así, choca, por decir así, una pared natural. Que la vemos a la Sierra de Guasayán, que tiene una altura de 500, 550 metros en su punto más alto, pero eso es lo que vemos, pero sigue hacia abajo. Entonces todo el agua que viene, digamos así, choca, es una pared natural y no pasa hacia el otro lado. O sea, del oeste no pasa hacia el este. Entonces la corriente, por eso decía que tiene que ver con la circulación regional de las aguas de la región, toda el agua subterránea viene a este embudo. Si vos te vas hacia Santiago, no hay agua subterránea. Vos podés encontrar agua subterránea, pero es fósil, digamos, no tiene recarga. En cambio acá tenemos la recarga. Por eso todos los campos y todas las casas nunca han tenido agua subterránea hacia esa zona. Para siempre, por una cuestión geológica. O sea que nosotros tenemos la suerte, lo que vivimos acá, o Termas Riondo tiene la suerte de que toda el agua de ese sistema viene a parar acá. Y en todo ese recorrido regional, ahora voy a tu pregunta, en ese movimiento es a donde se carga de sales, va cargándose de sales. Se va incorporando a la masa líquida, va incorporando sales. Imagínate el agua que tiene 40, 50 años en contacto con distintos tipos de roca. Es muy rica. Se va cargando de sales. Exacto, sí. Siempre tenemos que tener en cuenta que las aguas subterráneas tienen un alto contenido de minerales, no así las superficiales. Claro. ¿Por qué? Porque no han tenido contacto de estar con los sedimentos, por decir así, o con el tipo de roca. Y por el contrario, las aguas subterráneas son mucho mejor en calidad biológica, o sea, prácticamente no tienen bacterias ni virus, porque es un medio inhóspito más en la profundidad, y por el contrario, las aguas superficiales sí tienen muchos microorganismos, o sea, esas necesitan tratamiento. Es el oro líquido que tenemos, ¿no? Exactamente. Y bueno, como te decía, para terminar, y todo viene y se encapsula, digamos, aquí, y viene a parar todo a Termas Riondo. Y el origen del termalismo es ese, como te decía, profundidad y aumento de temperatura. Pero hay un detalle pero muy importante. Si nosotros hacemos una perforación en la ciudad, supongamos 100, 150 metros, tenemos más o menos 42 grados centígrados. Pero si nosotros hacemos una perforación, a medida que nos alejamos de Termas hacia la zona de la Conquija, por ejemplo el Pozo del Arbolito, Pozo de la Soledad,
Río Hondo, Colonia, Tinco, si vos haces 100, 150 metros no tiene 42 grados centígrados, ni 45, ¿por qué? O sea que vos para encontrar una perforación en esta zona del arbolito con la temperatura de 42 o 45 grados, tenés que perforar 500 metros. Y acá con 120, 150 metros ya la tenés. Y con la temperatura aproximadamente promedio 40 grados. Sí, más o menos. 35, 40. Sí. No, más de 35, 40, 42 grados. Bien. Ahora, ¿a qué se debe eso? Que acá hay fenómenos geológicos abajo, fenómenos estructurales, se supone que hay un sistema de falla, por un lado, y de fractura. Cuando hay movimiento sísmico en Terma y Río Hondo, lo sentimos o no. Bueno, siempre la falla es cuando hay dos bloques y hay un desplazamiento. Y cuando hay un movimiento sísmico, se están moviendo esos bloques que están en contacto. Eso es por un lado, pero el agua llega caliente acá porque cuando se infiltró el agua, hizo este recorrido y se calentó abajo y salió en Terma. Bien. En cambio, acá en el Pozo del Arbolito, la Soledad, está lejos de ese recorrido profundo. Más o menos así es el tema. Las características químicas, las características químicas de nuestras aguas son porque tienen un alto contenido en flúor, altísimo contenido en flúor, en distintos puntos, y otros elementos también, como ser un poco de arsénico, bueno, un exceso de sulfato, etc. Pero las características, el flúor, bueno, antes tenemos todos los dientes manchados, bueno, ahora no porque hay agua corriente, pero ese es un tema más profundo. Bien. Eso en cuanto al origen de las aguas termales del termalismo. Bien. Y digo, en cuanto a las propiedades que causan un impacto muy positivo y saludable en la gente, digo, en la gente que viene sí. Buscando las aguas termales, porque sí. Estas propiedades tienen un impacto muy positivo en la salud. Bueno, yo no soy médico, no quiero andar mucho en ese tema, sí. pero sí. Hay que tener en cuenta, estas aguas son relajantes. Vos también tenés que tener en cuenta que cuando una persona se introduce al baño, sale del baño y va a la pieza, o sea, está relajado. Por eso es una ciudad única en el mundo también. En otras termas no sucede eso. También tiene que ver con las características físico-químicas. Claro. Pero ese es un tema más bien médico que yo no quiero profundizar en ese tema. Bien, hablábamos de la preservación del recurso. ¿Cómo cuidamos nuestro oro líquido? Porque es nuestro principal recurso y producto turístico de acá de la ciudad. Bueno, mira, yo te decía que había 10.000 perforaciones mínimo. Hay más porque siguen haciéndose. ¿Cómo lo cuidamos? Como hay 10.000 perforaciones, ¿qué vamos a hacer con las 10.000 perforaciones? Ya están las 10.000 perforaciones. Lo que queda por hacer, por más que intervenga el Estado, lo que queda por hacer, los que tenemos perforaciones, no tenemos que derrochar el recurso. Cuando prendemos la bomba y dejamos que circule el agua en el baño, por ejemplo, tenemos que pensar que esa agua que está circulando tiene más de 40 años. Sí, me quedé pensando en eso. Tiene más de 40 años y si estamos sacando agua de 40 años va a la cloaca. O sea, ¿qué quiero decir? 100% conciencia. Depende exclusivamente de nosotros y de nadie más. De nosotros, no depende del Estado provincial, nacional, municipal. Podrá haber normas, todo, pero cuando vos estás en tu casa y si vos prendés la bomba para regar la vereda, es algo tuyo. No estoy hablando del baño ya. Si vos utilizas agua termal para lavar los autos, o un lavadero utiliza agua termal, si vos vas al restaurante y vas al baño y te lavas las manos en un restaurante con agua caliente, esa agua vos estás tirando a la cloaca y es agua que tiene mínimo 40 años. O sea, es cuestión nuestra. ¿Se puede reutilizar el agua termal? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No va a tener las mismas propiedades que sacándola de abajo, pero todo es reciclable. Porque lo único que va a variar es el aspecto de temperatura, pero las propiedades físico-químicas están. Físico-químicas están, o sea, vos haces el análisis y tienen los mismos componentes químicos. Lo que sí altera es la temperatura. Pero eso, como te digo, son temas médicos que habría que preguntarle a un profesional. Pero se la puede reutilizar no solo para los baños, sino dentro de lo que es un establecimiento.
Dije para los baños, en cuanto a bañarse, a eso me referí, ¿no? Pero dentro del establecimiento, vos imaginate, ¿cuál es el agua que podría utilizarse? El agua de las piletas de natación, Sí. que tienen los hoteles que son inmensas. Esa agua va a la cloaca. Pero esa agua se la podría llevar a una caldera, es decir, hay que adaptar los establecimientos a donde se la pueda recalentar, etcétera, y volverla a la pileta o para el uso general del establecimiento. Bien. Porque acá la derrochamos totalmente y es culpa nuestra, ¿no? No es culpa de ningún gobierno, es culpa nuestra. Y es un derroche que viene hace mucho tiempo, ¿no? Desde que nació Termas. Después hay otros aspectos también con el tema de las perforaciones que han modificado la alteración, las propiedades físico-químicas. ¿Qué hay de cierto con esto, Víctor? Bueno, sí, ya medio como que estamos yendo a la ciudad. Termas de Riondo explota, digamos, en la década del 70. No había agua corriente. Entonces todos hacían perforaciones con un sistema de bombeo de aquella época. Las perforaciones tienen seria deficiencia en su construcción. Los materiales que se usaban eran otros. Pero más deficiencia en la construcción. Vos no podés hacer una perforación de 150 metros y entubar 100 metros. O la mitad, 70, 75. ¿Por qué? Porque hay distintos acuíferos, pues te digo, ya vamos haciendo Sí. en profundidad, hay distintos acuíferos con distinta composición físico-química. Si vos dejas todo ese tramo de abajo sin entubar, sin aislar los acuíferos, lo que estás haciendo es una mezcla de agua y de temperaturas. Estás haciendo una mezcla de agua y de temperatura. Ese es un tema más profundo. Y bueno, se altera todo. Y más el consumo, el rebombeo, alteras todo. Ese es un detalle. Pero quiero hablar algo positivo que con esta pandemia A ver. he sacado conclusiones porque siempre hablo con los vecinos, con el que pasa o el conocido, le hago un par de preguntitas que eso me está dando una idea de lo que está pasando con el recurso. Porque el problema es que nosotros estamos sacando más agua en temporada, en una vida normal en la ciudad, sacamos más agua de la que está entrando desde que se infiltra. Exacto. ¿Por qué sacamos más agua? Porque el agua está entrando, pero le cuesta entrar porque el movimiento es lento. Claro, es renovable, pero lleva un proceso. Exactamente. Y pasan los años hasta que se va recuperando. Gracias a Dios las temporadas no son de 12 meses. Porque se cierran los establecimientos hoteleros, la ciudad se cierra, digamos, desde el punto de vista termal, y ahí es cuando comienza a recuperarse. Pero lo que no sabemos es cuánto se recupera. Si la cantidad de agua que hemos sacado es la misma a la que está entrando, eso no sabemos. No sabemos con número, pero sí sabemos de que la que entra no alcanza a cubrir el agua que hemos sacado. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una perforación, adentro de la perforación queda agua, asciende el agua y eso se llama nivel estático. Los niveles estáticos de los años 70, supongamos hacer una perforación y el agua quedaba a 1 metro, ¿sí? Sí. Ese es el nivel estático. A medida que ha ido pasando el tiempo sacando agua, el nivel estático ya no es el mismo. Ya es 5 metros, 8 metros, 10 metros, se ha ido abajo. Después se recupera 1 metro, no llega a estar a 1 metro. Entiendo. O sea, ese espacio quiere decir que no se ha recuperado el sistema. No la perforación, sino el sistema. No se recupera. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta pandemia? Al estar cerrada, digamos, la ciudad, no viene nadie, estamos los que vivimos nada más. Hablando con vecinos, me han comentado que no tienen problema con el agua. O sea que antes cuando estaba la ciudad a pleno, se sacaba agua y afectaba a los vecinos. O sea, no tenían agua los vecinos. Entonces afectaba, ¿por qué? Porque no se recuperaba el sistema. Ahora tienen agua. No sabemos cuánto se ha recuperado. O sea que esta pandemia, entre comillas, le vino bien a la ciudad, por decir así. Entre comillas, le vino bien. Qué paradoja, ¿no? Porque Sí. por un lado Sí. se han perdido... Hay pozos que han comenzado a surgir de nuevo, no con la surgencia de antes, pero han comenzado a surgir.
Termas de Riondo es el centro termal y spa natural más importante de Sudamérica y una ciudad única en el mundo por sus cualidades. Su clima benigno, cálido, estable y seco, aún en invierno, y la calidad de sus aguas termales que se pueden gozar tanto en los baños de las habitaciones de todos los establecimientos hoteleros como en magníficas piscinas al aire libre o climatizadas, que aseguran al turista el marco propicio para disfrutar del ocio y el placer.